Amigos y amigas, audiencia y lectores de la agencia de noticias Fides, es un gusto reencontrarnos nuevamente en este nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a tener la compañía de analistas de renombre, importantes sin lugar a dudas en su opinión, en su análisis. Es por eso que hemos invitado a Ana Lucía Velasco, está junto a nosotros. También está junto a nosotros Carlos Cordero, y desde Cochabamba en esta oportunidad está Erika Brockman. En esta oportunidad nos ha convocado un tema que nos parece importante para la democracia boliviana, como es la situación del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral plurinacional. ¿Por qué aguas está caminando esta institución? ¿Por qué andamiajes un tanto delgados, débiles está esta institución que es tan importante para la democracia boliviana? Ese es el tema que nos ha concitado en esta oportunidad, y yo anticipadamente quiero agradecerles a nuestros tres analistas que en esta oportunidad están en la agencia de noticias Fides, y en esta oportunidad con Erika a través de la virtualidad, que también nos permite tener las opiniones desde otros lugares que no son la ciudad de La Paz. Yo quiero empezar dándoles la bienvenida, Ana Lucía, Carlos y Erika. Una pregunta: si ustedes pudieran definir en una frase de 6 palabras o 7 palabras al Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo definirían? Ana Lucía, Carlos. Yo lo definiría como un tribunal en tensión, en un escenario novedoso políticamente. Me quedo con esa frase y de repente después lo podemos ampliar. Ana Lucía. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, querida Nancy. Yo creo que si lo tendría que poner en una oración, tal vez en general, no solamente del momento específico de este tribunal, diría que sin árbitro no hay partido, ¿no? Entonces es clave, tanto así como prestarle atención a los jugadores, prestarle atención al árbitro. Muy bien. Y Erika, ¿qué nos dices? Bueno, muchas gracias por la invitación, Nancy. Un saludo muy especial a Ana Lucía y a Ana Velasco, y por supuesto a Carlos. Bueno, decir que recorriendo a lo que han señalado, yo complementaría diciendo un árbitro al borde de un ataque de nervios o de crisis de credibilidad, surfeando una ola muy peligrosa. Eso sería. Es decir, los 3 conceptos o definiciones, frases con las que han definido al tribunal no son muy alentadoras, ¿no? Es decir, un árbitro, sin árbitro no hay partido, un árbitro en el colapso, digamos, y también en tensión. ¿Qué le hace a esta institución estar en ese estado? ¿Qué está causando eso? Pues el contexto en el que se encuentra, que el escenario inmediato son las elecciones 2025, y el contexto es algo que no había ocurrido hace 50, 70 años atrás, que es un partido hegemónico que está en proceso de fractura, de división, que ya es irreversible además esto, y que esa tensión en el partido de gobierno es lo que arrastra a estas instituciones como es el Tribunal Supremo Electoral. Y sí, es cierto que un proceso electoral no puede seguir adelante, o no sería un verdadero proceso electoral si no tuviéramos un órgano electoral, un árbitro imparcial. Pero, es decir, en Bolivia y en otros países también se han realizado elecciones absolutamente con un tribunal absolutamente parcializado a favor del gobierno. Y hoy el escenario no está lejos de ser eso para el Tribunal Supremo. ¿Ha cambiado mucho, digamos, entre gestiones de los vocales? Es decir, estamos viendo al tribunal en una permanente crisis, ¿no? O sea, ha habido 2 momentos en los que los vocales han tenido que renunciar, ¿no? ¿Hay árbitro independiente en la línea que tú planteabas, Ana Lucía? Creo que la independencia total o la imparcialidad total es siempre un ideal, ¿no?
Pero además, particularmente, coincido aquí con Carlos, el contexto boliviano es muy desinstitucionalizado, muy precario. Creo que le pasa al Tribunal Electoral lo mismo que le pasa a los tribunales de justicia, ¿no? El momento que los actores con poder están empezando como que a moverse en el tablero, son esos tribunales los que ven como que a quién tengo que beneficiar o con quién me tengo que alinear. Estas son como satélites, digamos, alrededor de las personas con poder. Y como bien decía Carlos hace un momento, lo que sí es novedoso es que después de más de una década y media con un partido hegemónico, de repente están empezando a ver esas pugnas por la hegemonía al interior del partido. Y sí, tal vez queda por ver con cuál de estas dos líneas se va a alinear, digamos, el Tribunal Electoral, que es ya... Yo mientras lo digo es un cinismo bárbaro decir Exacto. con quién el árbitro se va a ir, ¿no? Exacto. Pero es algo, digamos, así, hablando como se dice, a calzón quitado, es quizás lo más realista. Pero y aquí sí quiero hacer una acotación súper breve a lo que decía Carlos hace un ratito. Yo le añadiría además, también jalando agua a mi molino, que la polarización es un contexto que está destruyendo árbitros en muchas partes del mundo, no solo en Bolivia. Por eso es una de las amenazas más grandes a la democracia. En Estados Unidos hace unos años Donald Trump se negó a aceptar que había perdido, habló de fraude. Hasta el día de hoy él personalmente nunca ha aceptado, digamos, que ha perdido las elecciones, y un resultado interesante de eso ha sido que de hecho la gran mayoría, no una gran mayoría, pero un grupo interesante de los votantes republicanos que apoyan a Trump ahora ya no confían en el proceso en general y deciden no ir a votar, lo cual le quita votos a él mismo, ¿no? En Brasil ha pasado lo mismo, ¿no? Ha habido, digamos, estos como gritos de fraude o de desconfianza con justa razón o, digamos, a propósito están generando una crisis en general en el mundo, porque es mucho más fácil ganar el partido si no hay árbitro también, ¿no? O sea, ya el árbitro se convierte en la opinión pública. Y ahí ya el juego es totalmente distinto. O sea, se desborda. Exacto. Erika, ¿qué dices, por favor? A ver, ¿qué es lo que puedo decir? Evidentemente sin árbitro no hay partido, pero es muy utópico, comparto la opinión aquí que un tribunal abiertamente imparcial, o sea, totalmente imparcial, es una utopía, es poco realista. Pero el hecho de que haya gente que tenga su corazoncito para con uno u otro partido no involucra necesariamente de que no sean gente idónea. Yo he conocido gente que evidentemente simpatiza con uno u otro, pero el momento que están ejerciendo el rol de árbitro, se despojan de esos sus afectos y pueden de alguna manera administrar las contingencias y las competencias y el mandato que le da la ley, cuál es no solo administrar elecciones, sino también proteger la democracia. Y aquí vamos a hacer un puntito en la agenda al final para ver qué podría hacer el tribunal que no está haciendo a su cabalidad para proteger la democracia y generar una cultura democrática que neutralice este síndrome de polarización que no solamente permea a los actores políticos, a los dirigentes políticos, sino que ya ha hecho carne en la propia sociedad y está operativizada por las militancias de los partidos cuyo comportamiento democrático debieran regular. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con que evidentemente en cualquier contexto un tribunal idóneo relativamente fuerte podría sobrellevar la pugna de un partido hegemónico, ¿ya? Pero en este caso estamos frente a un partido hegemónico que intenta resolver los temas a través de intoxicar y malograr las condiciones de funcionamiento de las propias instituciones. O sea, tienen esta crisis del MAS y su cultura política y sus repertorios están determinando que tenga una influencia tóxica sobre el conjunto de la institucionalidad en Bolivia. Y no solamente sobre el conjunto, sino sobre las organizaciones sociales que sustentan
y son constitutivas de esta fuerza política. Entonces, hoy día está asediado, la coyuntura hoy día hemos amanecido con tribunales cercados porque no aceptan una resolución de un tribunal que en cualquier otra circunstancia, si tuviese la credibilidad y hubiera un partido que hubiese hecho las cosas bien en términos de no gestionar su actualización a la ley electoral de una manera adecuada, porque no lo ha hecho. Se nota que el MAS ni muchos otros partidos a lo largo de la vida de los partidos de la democracia han sabido gestionar sus propios conflictos de manera democrática. Entonces hoy día están entre la cruz y la espada, están asediados y ya no vale solamente lo que diga la ley, ya no vale lo que diga la razón, en el buen sentido, el justo medio, ya no vale eso, sino vale lo que diga la opinión pública, es la guerra mediática, pero también las multitudes en la calle. Entonces se erosiona la democracia porque ya no estamos pasando a un régimen de reglas consensuadas para resolver nuestros conflictos, sino a una sociedad que está siendo víctima y está siendo secuestrada por la ley de la selva, quién es el más fuerte, para imponerse en las calles. Y esto está pasando en todos los órdenes y no solamente al órgano electoral, pero vamos a fijarnos ahora en el órgano electoral que tiene tareas inmensas los próximos 24 meses. Ahora, si bien la independencia plena, absoluta, de pronto puede no existir, ¿no, Carlos, Ana Lucía, Erika? Pero es como la utopía, decían, ¿no es cierto? Como el ideal, pero hay que dar pasitos para avanzar, ¿no es cierto? Yo no sé si en el país estamos dando esos pasitos para avanzar o es que más bien estamos retrocediendo, ¿no es cierto? Por todas las características que las describe Erika, ¿no? Hoy día estamos frente a tribunales electorales cercados o por lo menos con una vigilancia social, digamos, ¿no? Pero es por un partido, ¿no? Es decir, por un partido que moviliza. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de esta situación para una institución como esta, Carlos? A ver, yo creo que sí estamos yendo en un sentido positivo y de avance progresivo de perfeccionar la institución del Tribunal Supremo Electoral. O sea, si nos retrotraemos hace 40 años, no teníamos democracia. Hoy, 40 años después, tenemos un sistema democrático en el cual todos queremos defender la democracia con argumentos buenos, pero eso ya es un significativo avance. Pero después hubo, Carlos, perdón, un momento de notables también. Después de unos terribles, volvimos a unos notables, pero este tiempo... Fíjate que no fue uno de terribles, sino fue como era la democracia en los inicios. Los partidos políticos eran al mismo tiempo parte del proceso competitivo y al mismo tiempo eran jueces. El Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral o el Consejo Nacional Electoral, como se llamaba, era por delegación de los partidos mayoritarios. ¿No? Entonces estaban representando, depende de quién tenía el control del Estado, ¿no? Qué partido era, entonces estaban pues con mayoría menerrista, mayoría adenista o mayoría mirista. Pero, es decir, el sistema político previo de más o menos la década de los 80, los 90, era coteado por los partidos políticos, hasta que vinieron los notables, ¿no? El Parlamento intenta transparentar, ser más ecuánime, y claro, y después de eso parecería que hemos tenido un retroceso, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de que en el año 2005 un partido emergente con base étnica, ¿no? Nancy, te acordarás, el 2005 la gente lloraba en las calles creyendo que con Evo Morales y el movimiento al socialismo venía la gran transformación, el perfeccionamiento institucional de la democracia. ¿Y quiénes eran las viudas de ese momento? Los partidos tradicionales que sentían que el poder se les había escapado de las manos. Ahora, el MAS, evidentemente, yo diría como parte de esa idea de que sí, hay también retrocesos, el MAS corrompió a las instituciones políticas, ¿no? El MAS
ha convertido la democracia que nos ha costado tanto trabajo, sobre todo a nuestros padres, a nuestros abuelos, reconquistarla, y a nosotros que somos la generación viva, tratar de construirla positivamente, el MAS la corrompió porque volvió esto una democracia autoritaria, ¿no? Y con estos árbitros, ¿no? Es decir, que se inclinan a favor de los partidos políticos. Tal vez como era antes en el pasado, cuando los partidos designaban a los vocales de las cortes electorales, ¿no? Quizá en esos términos, pero hoy, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo yo esta visión positiva? Porque hay una ciudadanía, ¿no? Hay profesionales como Erika, Ana Lucía, como tú, como este medio de comunicación, que se convierte en vigilante de una democracia deseable y que avanza a su perfeccionamiento, ¿no? Porque si fuera por los partidos políticos, ¿no? O sea, agarrarían pues los instrumentos como el Tribunal Supremo Electoral para ponerlo a su beneficio, ¿no? Para reproducir el poder. Y eso es lo que está haciendo el MAS hoy, y eso es lo que hacían los partidos tradicionales en el pasado. Pero ¿qué es lo que reclama la ciudadanía? Que muy bien lo expresa Erika o Ana Lucía, en sentido de que hay una ciudadanía vigilante, hay una ciudadanía que quiere una democracia cada vez mejor y a veces tiene que pelear con los intereses de los partidos políticos. Por eso esa visión un poco positiva que yo pongo el énfasis en la ciudadanía que se vuelve vigilante. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral hoy y quien está en el poder, el MAS, el señor Luis Arce, como cabeza del gobierno y además del partido gobernante, escuchar a la ciudadanía en esta actitud vigilante de que quiere una democracia más transparente? Porque si se pone autoritario, le va a pasar lo que a Evo Morales. Evo Morales está fuera del poder por autoritario. Ahora no es... Bueno, o Lucía, Ana Lucía, ¿qué dices tú acerca de esto? Estoy de acuerdo con Carlos cuando dice que la gran diferencia es que tal vez ahora tenemos una ciudadanía vigilante, más consciente, movilizada. Creo que la experiencia del 2019 ha marcado un antes y un después, digamos, ¿no? En el rol que juega la ciudadanía. Pero también viendo un poco la tendencia, sobre todo en otros países, eso es algo que rápidamente se puede descarrilar, porque como bien decía también Erika hace un momento, cuando el árbitro no tiene la última palabra, entonces no es el árbitro, ¿no? Cuando hay grupos, facciones de la sociedad que tienen una idea de democracia u otra idea, o una idea de quién ha ganado, una idea de quién ha perdido, y no hay alguien que diga, ok, esto es lo que ha pasado y tenga la palabra final, entonces no hay árbitro. El problema es que ahora el árbitro es la opinión pública. Y las opiniones en la opinión pública, o sea, las pugnas por las diferentes opiniones, se resuelven en el tejido social, se resuelven en la calle, se resuelven en las familias, se resuelven entre los amigos. Entonces, lo que yo me temo es que eso más bien daña el tejido social, ¿no? O sea, si yo creo que ha ganado Pepito y tú crees que ha ganado Periquito y no va a haber un árbitro que diga, ¿sabe qué, señores? Ha ganado esta persona. Quienes lo van a definir vamos a ser tú y yo, y quien va a pagar el precio de esa definición van a ser nuestras relaciones personales, la confianza que tenemos en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, que es lo que veíamos justamente en este proyecto de polarización. Después del 2019, 2 de cada 10 bolivianos han tenido que cortar relaciones por completo porque no se han podido poner de acuerdo con algo, ¿no? Sobre todo referido al 2019. Entonces, lo que yo me temo es, está muy bien que haya esta ciudadanía vigilante, pero a la vez... ¿Fortalecer las instituciones? Sí. Ellos no es tarea de la ciudadanía, es tarea de las instituciones. Pero, ¿y si nuestras instituciones están como están? Es decir, yo no confío en el Tribunal Supremo Electoral porque sus vocales están peleando y, como decías hace un rato, Ana Lucía, a ver hacia dónde me voy a inclinar, ¿no? Ahora me inclino al levismo o me inclino al arcismo, ¿no ve? No confío en la justicia porque la justicia tiene 80% de mala imagen. No confío en la policía tampoco porque es extorsiva, digamos. No confío en el fiscal porque... Entonces, ¿en quién confías? Entonces, la ciudadanía, ¿de quién se puede sujetar?
Aquí voy a hacer una aclaración súper breve antes de pasarle la palabra a Erika. En ese caso, creo que de todas estas instituciones que has enumerado ahorita, diría yo, me atrevería a decir que el Tribunal Electoral es quizás el más fácil de resolver, porque, digamos, una policía corrupta es un cáncer así bien profundo, ¿no? El tema de la justicia ya sabemos cómo es. Pero creo que con ciertas actitudes puntuales y pertinentes, es decir, en un momento correcto, que se pueda mejorar la confianza de las personas en el padrón electoral, que se pueda transparentar ciertos procesos, podrías mejorar un poquito la confianza en las personas en cara a las siguientes elecciones. O sea, con algunas como acciones concretas, seguramente no vas a resolver todo, pero puedes mejorar la confianza en el árbitro. Cosa que, por ejemplo, mejorar la confianza, yo que sé, en la policía, en la justicia, es una cosa mucho más compleja. Ahí sí estoy muy de acuerdo con Carlos. La historia del tribunal ahora electoral es muy distinta a la de la policía, de la justicia y demás. Han habido estos notables, ha habido un increíble desarrollo institucional entre los 90s y los 2000. Entonces, no está, digamos, tan destruida como estas otras instituciones. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, pero es también voluntad política. Y ahí como volvemos atrás, ¿no? Hay la voluntad política para hacer estas cosas. Y ahí sí es donde creo que la ciudadanía podría jugar un rol fundamental. No en suplir al árbitro, sino en mejorar la imagen del árbitro. La imagen. No está tan destruida, esta frase me parece bien fuerte. ¿Qué dices, Erika? ¿Qué opinión te merece? Mira, cuando yo decía hace un momento que el Tribunal Electoral está surfeando la ola de una crisis, es que está todavía sin haber colapsado y considero que podría hacer muy pocas cosas que están en su agenda, además en su itinerario de tareas pendientes y inevitables con cara a las elecciones para poder recuperar la confianza. La confianza es la palabra mágica, porque yo me atrevería a decir que el primer tribunal o Corte Nacional Electoral de notables que tuvimos, ¿ya? Tuvo una confianza absoluta en la gente. La confianza es mágica. Quizás en ese momento el propio tribunal no tenía las capacidades institucionales y técnicas y las herramientas que hoy día tiene el tribunal actual para hacer las cosas mejor, pero la gente confiaba en lo que iba a decir. Además, en ese momento, cuando había los notables, habían partidos políticos distribuidos, no era un sistema hegemónico. Entonces, todos los partidos finalmente empezaron a respetar al órgano electoral y no había intromisiones perversas, tóxicas. Lo que sí había era la convicción de que necesitaban un ejército para controlar su voto y defender su voto y tener capacidad de llegada a la ciudadanía. Eso sí necesitaba. Ahora bien, yo he conocido tribunales manejados por partidos políticos. Yo recuerdo, y Carlos, te cuento, cuando estuve en Salvador, de observadora internacional de misión electoral, en El Salvador, el órgano electoral era manejado prácticamente por los dos partidos que se disputaban el poder y tenían su representación. Ellos eran los que movilizaban a la gente, ellos administraban el proceso y la gente confiaba. Y recuerdo en las mesas había una buena relación entre ambos partidos para dirimir algún cálculo que estaba mal, pero no había tensiones, ¿ya? Y ahora resulta que ese tribunal manejado por los partidos, ese era el modelo que tenía un acuerdo de caballeros, me imagino, o de damas, con palabra, hacer las cosas bien, lograron tener la confianza y dirimir, además, tenía la última palabra pese a resultados muy cercanos que hubieron el año 2008 por ahí y las últimas elecciones, hasta que llegó obviamente Bukele, que es un líder populista carismático con gran posibilidad de acometer y arrasar con todas las instituciones, ¿no es cierto? Y enamorar a todos. Ahora, volviendo a Bolivia, yo creo que la crisis, nosotros heredamos un modelo de tribunal electoral cuando nació la democracia que hizo aguas rápidamente. ¿Y por qué hizo aguas?
porque habían dos representantes, tres representantes del ADN, que eran el trípode de partidos que gestionaban la política en ese momento, ADN, y dos del MIR, una minoría. Pero ¿qué pasaba? Dependían del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno era el que administraba el órgano electoral y en ese ministerio se otorgaban todo el sistema de registro nacional de identidad, certificados de nacimiento, y había conexión con la policía para poder dar carnets de identidad. Entonces, en ese momento, cuando se da la crisis del 89, yo tengo la seguridad y tengo los elementos probatorios pese a la ley, a la narrativa que ganó, es que ya no eran cuatro, la banda de los cuatro, era la banda de los siete, porque en el fondo había dudas sobre un grupo impugnaba el proceso de registro de elaboración del padrón y de dotación de cédulas que privilegiaba el Ministerio de Gobierno a favor del MNR. Entonces ahí empezó la duda. Y después de eso, la crisis post, ya cuando el momento del conteo, porque no había principio de preclusión. Eso fue un gran sacudón en el sistema y que decidió el propio sistema político autocorregirse y hacer un gran salto cualitativo de reforma institucional. Pero aquí estamos hablando de que hay unas instituciones satélite que también importan cómo están actuando y qué credibilidad tienen. En este caso, el CEGIP o el CERESI, ¿no es cierto? CERESI fundamentalmente, ¿ya? Y el padrón electoral. Yo creo que hoy día se han primado, lamentablemente, en los últimos años, procesos cíclicos de confianza y de desconfianza. No se ha terminado de recuperar la confianza después de la crisis de 19. Si bien se hizo un esfuerzo de renovar y hacer una buena elección de vocales y de autoridades, nos dimos cuenta de que ellos tuvieron que administrar con las reglas del juego que estaban bajo duda del 2019. No podían hacer cambios una vez convocadas las elecciones. Eso es una premisa en cualquier sistema electoral o proceso de administración de elecciones. No puede hacerse cambios que pedía la ciudadanía, ver que cambien el padrón, que cambien las circunscripciones. O sea, había que hacer con las mismas reglas del juego. Desde mi punto de vista, con muy pocas cosas se podría recuperar algo de confianza. Han erosionado la falta de confianza la designación de los representantes del Poder Ejecutivo, claramente alineados, no personalidades independientes, claramente alineados al partido de gobierno, ¿ya? En la conformación del Tribunal Supremo Electoral hay varios suplentes que en la correlación de fuerzas del 2019, cuando se eligen a los nuevos representantes, hay muchos que son alineados al MAS, especialmente ya los suplentes, los últimos, ¿ya? Han renunciado 2 o 3 personalidades que sí le daban mucha solvencia de gran experiencia, ¿ya? Está el doctor Hassan Teufel, pero ahí no es cuestión del presidente. Muchas veces la gente se confunde y dice, el presidente del tribunal está haciendo malas cosas. El presidente tiene muy poco margen de decisión, puede asumir liderazgo, pero son las salas plenas, la correlación de fuerza en las salas plenas las que toman las decisiones definitivas y dan el veredicto y tienen la última palabra. Y ahí hay conflictos ya muy claros, ¿ya? Yo pondría ahora, antes de pasar a la siguiente ronda y no monopolizar la palabra, varios temas que están en la agenda. El itinerario electoral, las primarias, que yo sugiero que deberían suprimirse, las judiciales, que son una agenda pendiente ineludible que hay que hacerlas sí o sí, no sé en qué términos, pero que el tribunal debiera garantizar una buena administración, pero ya depende de la asamblea. El tema del padrón electoral, que ha habido una leyenda, a mi modo de ver, negra. Creo que ha habido una tesis conspirativa que está en torno al padrón electoral demasiado excesiva. Habla de 1,5 millones de fantasmas y cosas muy oscuras. Sé que el padrón hay que mejorarlo, hay que generar confianza, pero no creo que llegue al extremo de los discursos y las narrativas que han ganado terreno al punto de que han ganado tanto terreno en la opinión pública eso del padrón,
que es un padrón con fantasmas, con servidores pirata, etcétera, etcétera, que se necesita hacer un padrón que recupere la confianza, ¿ya? Y bueno, el tema del censo, que va a ser gravitante el momento en que se tengan que definir las circunscripciones y tratar de no hacer dibujo libre en las circunscripciones para favorecer el hacer cálculos sobre lo que es el peso rural y el urbano de los votos y buscar la que gane el partido de gobierno. Entonces, hay varias tareas en el camino, ¿ya? Pero la confianza es una palabra mágica que no necesariamente depende de, de la capacidad técnica, sino de la credibilidad de quienes están de voceros, de las capacidades de comunicación. Y finalmente, si bien yo quiero ser optimista, como dice Carlos, hay una ciudadanía, tenemos el observatorio electoral, tenemos el OST, tenemos varias instituciones, pero finalmente no gravitan lo que gravitan los delegados de los partidos ante el órgano electoral, que deberían tener una capacidad de estrategia mucho más fuerte frente al órgano electoral para que cambie. Bueno, aquí me quedo y después me voy a referir a los temas en general, porque hablo de qué temas pendientes podrían coadyuvar a un mejor desempeño del órgano electoral. Con lo que vamos a cerrar en realidad, Erika, a mí me parece importante este tema de la confianza, ¿no? Que ha entrado y lo que decía Erika es cierto, o sea, no depende solamente de una persona en el tribunal, porque es además un ente colegiado, pues, ¿no es cierto? Las responsabilidades son conjuntas. Carlos, ¿qué nos genera, pero confianza, digamos, más allá de la buena esperanza que podemos tener a futuro, los vocales que a veces asumen posiciones, pareciera, posiciones tan personales que hacen personales los temas, digamos, ¿no? Cuando son institucionales. Hemos visto recientemente algún vocal en unas palabras de cruce con políticos, entonces yo no sé cuánto le hace eso bien a una institución. A más allá, yo creo que las personas o las instituciones mostrarán sus decisiones a partir de sus resoluciones, etcétera. ¿Cómo ves tú en términos de la confianza de la entidad, la confianza en esos vocales? ¿Tú crees que se está trabajando en eso? ¿Hay una recuperación de imagen o más bien tú dices que sí o qué hay que hacer, digamos, o cuál es la agenda, digamos, para ellos, ¿no? A ver, un poco de realismo político también. Yo creo que ahorita el Tribunal Supremo Electoral sí tiene un relativo nivel de confianza, digamos, medio, ¿no? Que viene dado por quienes son simpatizantes del gobierno, y ellos le dan, o sea, creen en lo que hace el Tribunal Supremo Electoral como creen en lo que hace el gobierno. O sea, no hay que perder de vista que el escenario político de hoy es que hay un partido que ha ganado con el 55% de los votos, ¿no? Y hay también una fracción hoy día importantísima del movimiento al socialismo que también le está dando credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Y hay una ciudadanía, este 30% de la verdadera oposición, podemos decir, que también quiere confiar, ¿no? Pero cuando decía que hay que ponerle un poco de realismo, el presidente Arce tiene su delegado presidencial al Tribunal Supremo Electoral y la oposición no la tiene. O sea, no hay que, lo único aspecto positivo. O sea, ¿ese delegado responde al presidente? Eso, o sea, pero no según la norma, digamos, porque si fuéramos imperativos a la norma, ese delegado tendría que actuar en función de la norma de la ley y no en función de un presidente, ¿o sí? Pero si el delegado presidencial se independiza, ¿no es cierto?, el presidente pues lo cambia, ¿no? O sea, ¿por qué su atribución y su competencia? Así está diseñada el sistema. El presidente en ejercicio, ¿no?, pone delegados en el Tribunal Supremo Electoral y en las Cortes Departamentales. Y son personas que responden al Ejecutivo. Y lo que uno espera es independencia, autonomía, sí, pero por favor. Cumplimiento de la norma, lo básico que diríamos, digamos, ¿no? Sí, no,
Pero eso es... utopía, entonces. Sí, es parte de la utopía, de lo deseable, de lo posible. A ver, mire un poquito más afuera para verlo, esto del realismo político. La expresidenta de Bolivia, la señora Janine Áñez, está presa. Y fue una presidenta que ejerció el poder durante un año. Y esa señora colocó también personas en el Tribunal Supremo Electoral. Y gracias a ese proceso, a esa persona, tuvimos elecciones el 2020. Gracias a ella. Y sin embargo, ahora está presa. Es decir, no le podemos pedir al actual Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, una imparcialidad extrema. Lo que más bien está manteniendo el lado positivo de la crisis al interior del MAS es que si Luis Arce radicaliza el Tribunal Supremo Electoral a su favor, le está dando argumentos a Evo Morales y a la oposición para decir que estas elecciones del 2025 van a ser absolutamente fraudulentas, ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer y lo que está haciendo el presidente Arce es decir, no, miren, yo no tengo injerencia ni en la justicia ni en el Tribunal Supremo Electoral, mantengo a las personas que están ahí. Es decir, para que no vean que yo tengo una actitud, ¿no?, que quiere hegemonizar el poder. No quiero hacerlo tan obvio como lo hacía Evo Morales. O sea, Evo Morales fue impúdico en el manejo de las instituciones políticas. O sea, era vergonzoso lo que hacía. ¿Y qué teníamos que hacer los ciudadanos? Simplemente lamentarnos, ¿no?, desear una mejor institucionalidad y en esa tu incisiva pregunta, ¿no?, bueno, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo esto va a cambiar? Esto va a cambiar cuando cambie el gobierno y el nuevo gobierno, con el apoyo ciudadano, sea verazmente democrático e institucionalice el poder. Porque lo que ha habido hoy lo que hoy tenemos es un gobierno que tiene una raíz autoritaria, que es el movimiento al socialismo, y que está ahora en una pugna con su propio partido por la reproducción del poder, pero en un cambio de liderazgo. O sea, Luis Arce, ¿no?, ese a quien no todo el mundo, muchísima gente decía que era un bobo y que era el títere de Evo Morales, hoy se ha convertido en un liderazgo con una imagen propia, con un estilo propio y que le está siendo sombra a un líder político como Evo Morales, que antes era intocable, invencible, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar con las elecciones 2025? Ojalá que haya un giro democrático, ¿no? Que el partido de gobierno no reproduzca el poder, sino que eso vaya a un partido con más democrático, que asuma, que vaya a perfeccionar la democracia. Pero fíjate, y ahí es donde ahí tenemos esa coincidencia con Ana Lucía, ¿no? Es en las elecciones 2025, ¿no? Depende del ciudadano, ¿no?, con su voto, con 7 millones de bolivianos, que le pueden dar un giro a la política y a la democracia en Bolivia. Pero sí, es decir, de esos 7 millones, 3 millones votan por Evo Morales, 2 millones votan por Luis Arce, las cosas van a seguir como estamos hoy o peor. Así es, sin lugar a dudas. Ana Lucía, ya para el cierre, ¿cuál es en tu criterio, los desafíos que tiene al frente el Tribunal Supremo Electoral? Digamos, con estos elementos, desde positivos, desde negativos, desde realismo político, etcétera, en tu criterio. Voy a partir de donde ha terminado ahora Carlos. Depende del ciudadano desde su voto, sí. Yo creo que el ciudadano es libre de votar por quien quiera, pero más allá del voto, depende de que sea genuinamente, si vale el término, democrático. Y este es un ejercicio bien difícil. ¿En qué sentido? En un partido de fútbol, me voy a volver a usar la misma analogía, cuando las cosas están súper caldeadas y súper calientes, lo más fácil es insultar al árbitro, siempre, ¿no? Cuando tú estás en esa modalidad súper tribal y súper fanática, aunque hay un acto de justicia, ese acto de justicia, si es en contra
te juega en contra o va en contra de tu equipo o de tu tribu, para ti va a ser una injusticia y la vas a gritar, ¿no? Entonces, el reto a los ciudadanos, más allá de por quién voten, está en controlar a su fanático, a su hincha, y poner adelante a su compatriota y a su ciudadano. Es decir, intentar hacer respetar las leyes, las reglas del juego, e intentar hacer respetar al árbitro también, en caso de que haya, digamos, pugnas. Porque lo que yo estoy segurísima, y aquí comparto con Erika y Carlos, lo que sí es totalmente utópico es esperar que sean los actores políticos los que fortalezcan esta institución, ¿no? O sea, los que se aseguren de que esto funcione bien. Lo primero que van a hacer va a ser botarle tomates al árbitro, ¿no? Y eso ha pasado en muchos otros países, está pasando. Lo más fácil cuando el resultado me sale en contra es gritar fraude, ¿no? Y es un poco lo que decía Erika hace un momento. Yo también creo que, o sea, de dudas posibles, de dudas, digamos, creíbles, se ha pasado unas teorías de la conspiración que ya también no tienen mucho sustento, y eso es algo que creo que hay que tener mucho en cuenta del contexto actual en el que estamos viviendo. Hoy más que nunca la desinformación campea, la noticia falsa llega 10 veces más rápido que la noticia verídica, y la gente todos tenemos un cerebro que tiene un sesgo de la confirmación. Entonces, si la información que he visto sea falsa o sea verdadera, cumple con mis creencias, entonces esa es la que voy a creer, aunque me comprueben lo contrario, ¿no? Entonces, todas esas habilidades blandas, si quieres, de pensamiento crítico, de inteligencia emocional, de no dejarme llevar por la emoción, a eso es donde creo que el ciudadano tiene un rol fundamental. De ahí todo lo que ha dicho Erika hace un momento es, por supuesto, totalmente importante. Creo que sí hay que hacerle una auditoría al padrón electoral, independientemente de que yo también creo que las sospechas se han inflado más de lo que correspondía. Confianza es una palabra mágica. Se necesita recuperar esa confianza. Se necesita saber exactamente cómo se van a aplicar los resultados del censo a la distribución de escaños. Todos estos procesos técnicos tienen que fortalecerse, tienen que realizarse de la forma idónea. Pero, y con esto termino, una de las cosas más injustas, sobre todo para el árbitro, porque además los procesos electorales son ultra técnicos, ¿no? Claro. O sea, yo que soy politóloga a veces me confundo, digamos, de cómo se cuentan los votos, cómo funciona el método tal. Claro, es muy fácil minar la confianza aun cuando hagas todo bien. Vamos a ponernos en el escenario totalmente ideal, donde el actual TSE es totalmente probo, ha puesto de lado, se ha desprendido de todas sus preferencias políticas, ha hecho todo perfectamente bien. Aún así, una noticia falsa que diga, yo acabo de ver que han quemado una boleta en San Alberto, digamos, listo, ¿no? O sea, si no tomamos en cuenta también el rol justamente de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los periodistas como estos mediadores que llevan la información a la ciudadanía, es decir, de cómo se comunica esto finalmente al ciudadano, no importa qué tan perfecto y técnico y hermoso esté hecho todo, igual todo puede colapsar, justamente porque el árbitro es muy importante, ¿no? En él se deposita, ¿no? Prácticamente todo. Erika, al final, tus palabras y además lo que tú decías, ¿no? Lo que queda en la agenda del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral. Mira, lo primero que hay que señalar es que me sumo a las palabras de Ana Lucía y de Carlos, de que es muy importante que los liderazgos y la propia ciudadanía, los líderes de opinión en la sociedad, asuman un rol orientador y no incendiario, que no hagan tanto ruido. Hoy día estamos muy proclive a los ruidos por la desconfianza que impera y por la polarización. Y lamentablemente eso hace daño tremendo. O sea, no se puede superar ese tipo el síndrome de la polarización y las desconfianzas que se siembran con simplemente buenas decisiones. Creo que hay que regular la voz de los hinchas fanáticos.
Y para eso se necesita líderes con visión democrática, y no sé si los tenemos, o sea, si realmente hay una visión democrática y autorreguladora de sus propias pulsiones, digamos, de poder en estas personalidades que hoy día están apareciendo en el escenario político, ¿ya? Yo creo que la agenda, el itinerario de las elecciones es muy duro. Yo quiero compartir en este programa información de, de última mano, o sea, de último momento, que no sé si quizás ya Carlos la conoce. Primero, las primarias tienen que ser convocadas en julio del próximo año. Yo inicialmente pensé que iba a ser en noviembre, como ocurrió el 2019. ¿No es así? O el 18. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, el 8 en noviembre tiene que jurar el nuevo presidente. Y señalaban que las elecciones tienen que ser mucho antes de lo que se pensaba, o sea, coincidiendo con el año del bicentenario, ¿ya? Estamos hablando que va a ser un año muy pesado en el sentido de que el gobierno va a poner toda la carne al asador al mero estilo de usar todos los recursos del Estado para tratar de cambiar la opinión de la gente, pese a la crisis económica. O sea, puede generar un clima, digamos, falso de bonanza o de lo que sea, quemando todas las naves. Entonces, no, el tribunal ha tenido grandes dificultades de gestionar las denuncias de uso indebido de los bienes del Estado crónicamente hechos por Evo Morales. Además que no depende de su juicio, depende de la justicia ordinaria, que está en la crisis que tenemos. O sea, no tiene plena, no hay justicia electoral autónoma de la justicia ordinaria en Bolivia. O sea, pese a que es el cuarto órgano del Estado, no hay tal cosa, ¿ya? Depende mucho de lo que puedan decir los jueces y fiscales acreditados como jurados electorales, como jueces electorales, para lidiar con las denuncias. El otro tema es que tiene que hacer elecciones judiciales el próximo año, tiene que depurar el padrón, tiene que tener una capacidad comunicativa para tomar decisiones técnicas que no las está tomando. Por ejemplo, la renovación de la plataforma del padrón, que es un tema que también se lo ha demonizado y nadie quiere tomar decisiones. Se cree que una empresa es fantasma de un lado, y son muy pocas las empresas que proveen esta tecnología. Entonces, que es la mano negra de un lado, del otro. Entonces, está demorando decisiones que hay que tomar en el Pleno, porque tienen mucho miedo de tomarlas, porque saben que de uno u otro lado va a ser una narrativa peyorativa y que va a denostar el desempeño del órgano electoral. Entonces, como que hay una parálisis ahí muy, muy preocupante. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Y yo por eso sugería, como va a ser tan congestionado el año y también va a haber crisis económica, yo sugería es que las primarias no estén en el itinerario, que se las elimine. No porque no sean malas, sino porque en Bolivia, como están, no sirven. Y si vamos a hacer una reforma, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y creo que a todo el mundo le convendría de que no haya primarias, porque tenemos partidos y militantes y tenemos una ciudadanía muy pasiva cuya participación no creo que sea definitiva y decidora en una primaria. Es más, el partido de gobierno dominante puede movilizar a sus bases para decidir qué candidato va a ser. Van a votar por los de la misma oposición, porque no hay cultura de hacer primarias, lamentablemente, o postergarlas un periodo legislativo más, o sea, unos 5 años más, porque no es malo tener primarias, pero creo que como están las cosas, valdría la pena suspender y no acelerar, no precipitar un proceso de electoralización que ya está dado, pero aún más agudo, con unas primarias rígidas como las que están ahora. Entonces, ese sería un gran alivio para el órgano electoral para poder hacer tareas que verdaderamente sirven. Los mismos recursos de las primarias podrían destinarse al padrón y a generar confianza en los actores políticos. Y el otro elemento es de que puedan decir algo los ciudadanos, porque ya no hay el momento del voto. La preclusión vale, pero lamentablemente solo los delegados de partidos pueden ser los que observan cualquier boleta o cualquier acta fraudulenta o sospechosa. Pero nadie quiere ser delegado de partido hoy día. Vivimos una sociedad antipartidista. Por eso es que yo
yo confío en la ciudadanía, pero no creo que la ciudadanía, por las cifras y por las miradas que se tienen, sea totalmente democrática, porque en muchos casos las encuestas están demostrando que preferirían líderes duros, de mano dura, gobiernos duros, etcétera, etcétera. O sea, hay un giro y una demanda en el imaginario nacional y en otros países de tener líderes fuertes, duros, estilo Bukele, y que pongan orden en todo a cualquier costo. Entonces, por esa misma razón, pienso que habría que dar confianza a las veedurías para que también tengan capacidad de observación y veto a procesos irregulares en el llenado de actas en el proceso electoral. No sé si esto será posible, pero de todas maneras hay muchos temas pendientes y la vocería del órgano electoral tiene que ser la voz que genere confianza, la vocería y sus actos de convocatoria a la gente para que acompañen esos procesos de transparentación y corrección de aquellas sombras que están todavía oscureciendo la confianza en un órgano que es clave y que podría escaparse de esta suerte de descomposición global de la credibilidad de las instituciones del Estado a nivel nacional. Entonces, ese sería mi cierre y ojalá el órgano electoral tome nota del momento crítico que está viviendo para tomar medidas claras para resolver los problemas. Yo quiero agradecerles mucho a Ana Lucía, Carlos y Erika por su contribución en este análisis, en este conversatorio, y será hasta una otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y a nuestros amigos de la Agencia de Noticias Fides, como siempre agradecidos con ustedes.